¿Sabías que detrás de los grandes amores del cine clásico se escondían traiciones reales, amistades rotas y secretos que los estudios de Hollywood hicieron lo imposible por borrar? Lo que parecía glamour era, en realidad, un campo de batalla emocional donde el amor y la ambición chocaban sin piedad. Hoy vamos a sumergirnos en los triángulos amorosos más escandalosos del viejo Hollywood, esos que hicieron temblar la industria y que todavía hoy, más de medio siglo después, siguen siendo imposibles de olvidar. Porque sí, las películas terminaban con finales felices, pero cuando se apagaban las cámaras todo se volvía caótico. Y lo que vas a escuchar a continuación te va a hacer ver a tus estrellas favoritas de una forma completamente distinta. Hollywood se construyó sobre una gran mentira, la ilusión del amor perfecto. Pero tras los focos, las cámaras y los premios, el verdadero guión era uno de traiciones, deseos prohibidos y decisiones que marcaron vidas enteras. Los estudios sabían que si el público descubría la verdad, todo se vendría abajo. Así que manipularon a los medios, sobornaron a fotógrafos y firmaron contratos de silencio. Pero aún así, algunas historias se escaparon. Y esas son las que hoy vamos a revivir. Imagina esto: tu mejor amiga, esa persona con la que compartes todo, te arrebata al amor de tu vida. Eso fue exactamente lo que ocurrió entre Elizabeth Taylor, Eddie Fisher y Debbie Reynolds. A finales de los años 50, Reynolds y Fisher eran la pareja dorada de Hollywood. Tenían 2 hijos, fama, y eran adorados por el público. Sus rostros aparecían en revistas, sonrientes, representando la versión más dulce del sueño americano. Pero cuando el esposo de Elizabeth, el productor Mike Todd, murió en un accidente aéreo, todo cambió. Eddie fue a consolar a la viuda devastada y jamás regresó. Entre lágrimas, Elizabeth encontró en él no solo consuelo, sino un refugio para su dolor. Muy pronto ese refugio se convirtió en un romance prohibido. La prensa los destrozó. El público se indignó y Debbie se convirtió en el rostro de la traición en Hollywood. Sin embargo, Elizabeth nunca mostró arrepentimiento. Cuando un periodista le preguntó si se sentía culpable, respondió con una frialdad desconcertante. ¿Culpable? Mike estaba muerto y Eddie me consoló. Fue natural. Esa frase recorrió los estudios como un eco incómodo de lo que era realmente Hollywood, un escenario donde los sentimientos se mezclaban con la fama y la soledad. Pero el destino, caprichoso, no tardó en cobrarse su revancha. Años más tarde, Taylor dejó a Fisher por Richard Burton, creando otro triángulo aún más legendario. El amor, en esa época, parecía una cadena de tragedias inevitables. Clark Gable, el rey de Hollywood, lo sabía muy bien. En pantalla era el hombre más deseado del mundo. Fuera de ella era un ser dividido entre la ambición y el amor verdadero. Cuando conoció a Carole Lombard, aún estaba casado con Rhea Langham, una mujer rica y elegante que había financiado los primeros pasos de su carrera. Pero Carole era diferente, espontánea, divertida, irreverente. Con ella, Gable no era una estrella, era simplemente un hombre enamorado. Los dos vivieron un romance secreto que todos conocían, pero nadie se atrevía a mencionar. Los estudios temían que el escándalo destruyera su imagen, así que intentaron ocultarlo bajo contratos y apariencias. Finalmente, Gable se cansó de fingir y se divorció. Su boda con Lombard fue un acto de desafío al sistema. Fue sin duda su amor más puro. Sin embargo, la tragedia golpeó con fuerza cuando Carole murió en un accidente aéreo en 1942. Dicen que él nunca volvió a ser el mismo. En su tumba pidió ser enterrado junto a ella, sellando para siempre la historia de un amor que el destino convirtió en leyenda. En otro rincón del mundo, la perfección de Ingrid Bergman se desmoronaba. Era la actriz más respetada del planeta, símbolo de elegancia y virtud. Tenía una imagen impecable, esposa fiel, madre ejemplar, artista talentosa. Pero cuando viajó a Italia para rodar con Roberto Rossellini, algo cambió. Lo que empezó como una colaboración profesional se transformó en una conexión arrebatadora. Ambos estaban casados, pero la pasión no entendía de compromisos. Cuando la noticia se hizo pública, Estados Unidos entero se escandalizó. El Senado llegó a tildarla de amenaza moral. Las iglesias la condenaron, los periódicos la destrozaron y Hollywood le cerró las puertas. Exiliada en Europa, Bergman vivió su amor libremente,
sin la hipocresía de las cámaras. Años después regresó triunfante, pero ya no era la misma. Había pagado un precio muy alto por seguir a su corazón. Mientras tanto, Humphrey Bogart, el rostro duro y cínico del cine negro, vivía su propio infierno doméstico. Su matrimonio con Mayo Method era una guerra constante. Se amaban con la misma intensidad con la que se destruían. La prensa los apodó el matrimonio volcán. Pero durante el rodaje de To Have and Have Not, Bogart conoció a Lauren Bacall, una joven de 19 años con una mirada capaz de desarmar al más rudo. Él tenía 44, una vida de excesos y desilusiones, pero frente a Bacall se volvió vulnerable. La conexión entre ambos fue inmediata. Mayo se volvió paranoica, lo acusaba, lo espiaba, lo insultaba. Bogart, cansado de los gritos y la culpa, pidió el divorcio. Se casó con Bacall, y contra todo pronóstico su amor fue real y duradero. Sin embargo, la sombra de Method nunca desapareció. Murió poco después, sola, víctima del alcohol. Bogart y Bacall fueron una de las pocas historias que parecieron encontrar redención, aunque detrás del mito siempre quedó el eco del dolor. Marilyn Monroe representó la fantasía de millones, pero en su vida real, el amor fue una pesadilla constante. Cuando se casó con Joe DiMaggio, el ídolo del béisbol americano, parecía que el cuento de hadas se hacía realidad. Pero tras las fotos y las sonrisas, había celos, control y gritos. DiMaggio no soportaba la atención que Marilyn recibía. La escena del vestido blanco sobre el metro, que el mundo recuerda como un momento icónico, fue para él una humillación insoportable. Se separaron poco después. Monroe buscó consuelo en Arthur Miller, el intelectual, el escritor que ella admiraba. Pero esa relación tampoco le trajo paz. Él veía en ella una musa, no una mujer real. Ella, en cambio, ansiaba amor, comprensión y estabilidad. Vivieron entre la admiración y el desencuentro hasta que todo se derrumbó. En el fondo, Marilyn fue una mujer que todos querían poseer, pero nadie supo entender. Su historia no fue solo un triángulo. Fue el retrato más doloroso de la soledad disfrazada de glamour. Frank Sinatra, con su voz inconfundible y su magnetismo arrollador, también conoció el precio de amar demasiado. Dejó a su esposa, Nancy Barbato, por Ava Gardner, una de las mujeres más deseadas del planeta. La relación fue una tormenta perfecta. Celos, pasión, rupturas y reconciliaciones constantes. Sinatra la amaba con desesperación, y cuando ella se alejaba, él se hundía en la depresión. Los tabloides lo seguían a todas partes. Gardner, libre y salvaje, se cansó de los dramas y lo dejó. Sinatra intentó quitarse la vida más de una vez. De ese dolor nacieron algunas de sus canciones más tristes, las que lo convirtieron en leyenda. Su amor por Ava fue un incendio que lo consumió por dentro. Ninguno de los dos salió ileso. Katharine Hepburn y Spencer Tracy vivieron un amor prohibido que duró más de 25 años. Él estaba casado con Louise Treadwell y nunca se divorció. Aún así, Hepburn lo amó en silencio, con una devoción que sobrevive en las sombras de la historia. Compartían sets, habitaciones, silencios cómplices. En público fingían distancia. En privado, eran inseparables. Cuando Tracy murió, Hepburn no asistió al funeral, para no exponer a su esposa. Años después, confesó que él fue el amor de su vida. Fue un romance sin escándalos abiertos, pero cargado de dolor y renuncia. Greta Garbo, en cambio, fue el misterio absoluto. Fría, reservada, distante. Pero cuando conoció a John Gilbert, su muro se derrumbó. Él estaba casado con Leatrice Joy, pero eso no impidió que se entregaran a un amor apasionado. Gilbert quiso casarse con ella, pero Garbo, temerosa de perder su independencia, lo rechazó. Se dice que lo dejó plantado el día de la boda. Él cayó en la desesperación. Leatrice pidió el divorcio y se retiró del cine. Garbo, por su parte, se encerró aún más en sí misma. Nunca volvió a casarse ni habló públicamente de su amor. 3 vidas quebradas por un amor que no pudo sostenerse. Durante el rodaje de Hilda, Rita Hayworth encendió la pantalla con su sensualidad. Pero detrás de cámaras, su vida se desmoronaba. Casada con Orson Welles, genio del cine y hombre atormentado, comenzó a sentirse atraída por su compañero de escena, Glenn Ford. Los rumores corrieron como pólvora. Las miradas entre ellos eran tan reales que el público creyó que actuaban. Pero no actuaban. Welles, celoso, perdió el control. La relación se rompió, y Hollywood aprovechó el drama para vender boletos.
Rita siguió trabajando, pero aquella pasión la marcó para siempre. Lana Turner vivió una de las historias más oscuras de la época dorada. Se enamoró de Johnny Stompanato, un mafioso violento que la controlaba y la golpeaba. Su hija, Cheryl Crane, de solo 14 años, fue testigo del infierno que su madre vivía. Una noche, en medio de una discusión, tomó un cuchillo y lo apuñaló para protegerla. Stompanato murió al instante. El juicio fue un escándalo mundial. Lana lloraba frente a los flashes, convertida en símbolo del sufrimiento. El jurado declaró que fue un acto de defensa, pero el daño estaba hecho. Fue el triángulo más trágico de Hollywood: amor, violencia e inocencia, mezclados en una historia imposible de olvidar. William Powell, un caballero en apariencia, también conoció el dolor de los amores cruzados. Estuvo casado con Carol Lombard, pero después de separarse se enamoró de Jean Harlow, una de las estrellas más radiantes del momento. Su relación fue breve pero intensa. Harlow murió repentinamente a los 26 años, dejando a Powell destrozado. Años después, Lombard, ya casada con Clark Gable, intentó consolarlo. Era un círculo de pérdidas que unía a tres almas por el amor y la tragedia. Charlie Chaplin, el genio del humor, escondía una vida privada turbulenta. Durante el rodaje de The Gold Rush, se involucró con Lita Grey, una actriz de 16 años. Cuando ella quedó embarazada, Chaplin se vio obligado a casarse para evitar el escándalo. El matrimonio fue un desastre. Peleas, humillaciones, acusaciones. Lita lo demandó, y el juicio se convirtió en uno de los más sonados del siglo. Chaplin pagó una fortuna y su reputación quedó dañada. En medio del caos, se rumoraba que mantenía un romance con Marion Davies, protegida del magnate William Randolph Hearst. Su vida era un reflejo del hombre que hacía reír al mundo mientras lloraba por dentro. Vivien Leigh y Laurence Olivier eran la pareja perfecta sobre el papel. Belleza, talento y magnetismo. Pero su historia nació del engaño. Cuando se conocieron, él estaba casado con Jill Esmond. La atracción entre ellos fue inmediata, devastadora. Se escaparon juntos, desatando un escándalo que sacudió la sociedad británica. Se casaron y compartieron éxitos, pero también tormentos. Vivien sufría de trastorno bipolar, y su enfermedad convirtió el amor en un campo de batalla emocional. Se amaron con la misma intensidad con la que se destruyeron. Al final, el amor que desafió las normas terminó consumido por la realidad. Errol Flynn, el aventurero eterno, vivió al límite dentro y fuera de la pantalla. Casado con Lily Damita, se ganó la fama de conquistador empedernido. Durante años los rumores lo vinculaban con su compañera de reparto Olivia de Havilland. Su química era innegable. Aunque ambos negaron haber tenido una relación, los que estaban cerca aseguraban que lo suyo trascendía la ficción. Damita, cansada de los escándalos, pidió el divorcio. Flynn siguió siendo el galán indomable de Hollywood, pero su vida personal se hundió entre juicios, fiestas y excesos. Bette Davis encontró en el director William Wyler algo más que un colaborador. Durante el rodaje de Jezabel, vivieron un romance apasionado, oculto al mundo. Él estaba comprometido, pero la conexión entre ambos era tan fuerte que se volvió imposible de disimular. Años después, Davis confesó que Wyler fue el amor de su vida. Cuando la relación terminó, nunca lo superó. Su dolor se convirtió en combustible para su arte. Lo que el público vio en pantalla no era actuación, era una mujer amando con el alma rota. Antes de convertirse en princesa, Grace Kelly fue una mujer que vivió al borde del escándalo. Durante el rodaje de DLM for Murder, se enamoró de Ray Milland, un hombre casado. Los paparazzi lo seguían. Los rumores estallaron y la esposa de Milland amenazó con el divorcio. Los estudios intervinieron para frenar el desastre. Grace, elegante y reservada, se distanció, pero nunca olvidó esa relación. Dicen que fue uno de los pocos amores verdaderos que tuvo. Poco después, el cine la perdería para siempre cuando se casó con el príncipe de Mónaco, llevando sus secretos al palacio. Joan Crawford y Clark Gable compartieron una atracción que ardía incluso frente a las cámaras. El problema era que ella estaba casada con Franchot Tone, otro actor del momento. Los tres coincidían en eventos, rodajes y cenas donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Tone soportó el dolor en silencio, hasta que finalmente el matrimonio colapsó.
Gable siguió su vida, pero su historia con Crawford dejó una huella imborrable. Dos estrellas demasiado grandes para compartir el mismo cielo. Hollywood construyó su mito sobre rostros perfectos, vestidos brillantes y sonrisas que ocultaban abismos. Pero detrás de cada amor de película había lágrimas reales, mentiras, ambiciones y corazones rotos. Los triángulos amorosos fueron el motor secreto de la industria. Inspiraban películas, llenaban titulares y al mismo tiempo destruían vidas. Los estudios podían esconder escándalos, pagar silencios y fabricar ilusiones, pero jamás lograron borrar las miradas que se cruzaban, los gestos robados y las heridas que permanecían. Y quizás eso sea lo que hace al viejo Hollywood tan fascinante, porque detrás del brillo siempre hubo sombras, y esas sombras, aunque intentaron ser borradas por la historia, siguen vivas, esperando ser contadas.